Hola gente, ¿qué tal? Un gusto tenerlos de vuelta a este gran canal de Gate of Hell llamado Edu Ostfront. Bueno, como ya saben, el parche número 55 ya está online, actualizado en el campo de batalla desde el 25 de abril, el cual trae varias novedades, rebalances, nuevas mecánicas, buff, nerf de unidades. En general este update o actualización es una reestructuración menor, pero con aspecto definitivamente a tener en cuenta del equilibrio táctico del juego, ya que si se le sabe sacar partido correctamente, estas nuevas mecánicas pueden marcar una diferencia real en el campo de batalla, ya que estas mecánicas varían desde la curación y disparo de las unidades hasta el balance de artillería, blindado y afecta hasta la microgestión de la infantería por aspectos que vamos a ver más adelante. Esta actualización afecta directamente a cómo se juega la modalidad jugador contra jugador online de alto nivel, gente. Así que bueno, sin más dilación, a continuación les presentaré el informe táctico completo para dominar la nueva versión 1.050.0 del Gate of Hell. Así que vamos con eso, gente. Como primer punto a mencionar de esta nueva actualización es que trae un nuevo sistema médico al campo de batalla. Este corresponde a un auto revive o revivir las unidades de forma automática, ya que los médicos traen una pequeña área de curación que se encuentra de forma determinada y limitada por un círculo rojo, el cual se puede activar o desactivar seleccionando tu médico y luego presionando la tecla Shift más W que viene de forma predeterminada. También se puede fijar un área de curación en el mapa a conveniencia seleccionando tu médico y presionando las teclas que vienen por defecto Shift más E, la cual puedes modificar con el clic izquierdo mantenido en el suelo o superficie y arrastrando tu mouse hacia afuera o hacia dentro del área, dependiendo de si quieres agrandar o achicar a esta misma, la cual tiene un radio máximo de 100 respecto a su centro, lo que fácilmente te puede permitir abarcar un área gigante capaz de cubrir uno o dos puntos en la modalidad de zonas de combate o battle zones en mapas pequeños. Si quieres revertir este proceso, puedes volver a seleccionar a tu médico y luego presionar Shift más W nuevamente para eliminar el área de curación asignada en un mapa o fijada en una zona y volver a generar una pequeña área de curación que rodea a tu médico, ya que no se puede obtener las dos áreas de curación activadas de forma simultánea. Esto quiere decir que tienes un área de curación alrededor de tu médico o un área de curación fijada en el mapa. Esto cambia totalmente la forma de sostener posiciones. Ahora controlar trincheras, casas o zonas estratégicas no solo se trata de fuego cruzado, sino de regenerar tu línea viva constantemente durante la partida. Respecto a la asignación de teclas y acciones especiales, hay una muy buena noticia para los amantes de la ingeniería y obra de defensa, ya que ahora se pueden asignar teclas para acciones claves como plantar minas antipersonal y antitanque, hoyos pequeños o Small Foxholes, hoyos grandes o Big Foxholes, trincheras de mortero, trincheras de tanque, demoler, construir fortificaciones, desplegar tiendas médicas, abrir fuego de superficie, entre otros. En mi caso en particular lo amé porque me permite desplegar rápidamente pequeños foxholes de la siguiente manera. Asigno las teclas para construir pequeños foxholes, que en mi caso lo asigné con Shift más C. Luego selecciono a un escuadrón de unidades y vuelvo a presionar Shift, pero esta vez mantenido con mi escuadrón todavía seleccionado, y con el clic izquierdo voy seleccionando superficies o zonas designadas a nuestra conveniencia, tantas veces como queramos hacer pequeños foxholes, y para finalizar el proceso apretamos K. Esto aumenta la respuesta táctica, permitiendo acciones complejas sin la necesidad de navegar por menús y ahorrando segundos valiosos.
Además, las trincheras pequeñas fueron rediseñadas. ¿Qué fue lo que se actualizó? El modelo y el diseño de la trinchera fue optimizado para que solo otorgue cobertura dentro del hueco, mejoró su hitbox para que pueda ser destruida con más precisión. Esto quiere decir que anteriormente soldados mal posicionados al borde de la trinchera aún recibían cobertura total. Eso ya no pasa. Ahora debe estar correctamente dentro de la trinchera para recibir protección. El hitbox evita casos en que explosiones cercanas no destruyen correctamente la estructura. Esto quiere decir que la artillería, explosivos o fuego directo va a ser más eficiente para despejar las posiciones enemigas, ya que esto se ha corregido. Adición en el reporte de daños de vehículos. El UI, o intervalo de usuario, ahora muestra en el costado izquierdo daños específicos en vehículos cuando los seleccionas o los manejas directamente. Esta era una opción que antiguamente no aparecía y en el momento de recibir daños y los controlabas los vehículos directamente, no sabías específicamente qué tipo de daño sufriste o dónde lo sufriste. Esto mejora la toma de decisiones en medio del combate, ya que te permite saber qué parte del tanque se encuentra con daños cuando los recibes mientras los usas en primera persona. Sabrás si estás operando con el motor dañado, la torreta rota o la suspensión comprometida. Personalmente encuentro que es una muy buena adición que hace el juego mucho más dinámico. Cambios técnicos de combate. Estos cambios técnicos de combate hacen referencia a un nuevo parámetro que modifica el comportamiento de disparo de las armas pequeñas del juego. Se introduce un sistema en que las ráfagas y el tiempo entre disparos se ajustan según la distancia al enemigo. Las armas se comportan de forma más realista, agresivas a corta distancia y más disciplinadas a largas distancias. A continuación se describirán las nuevas mecánicas de las armas pequeñas más relevantes y se darán a conocer ejemplos de tiro largo y de corto rango. Las SMGs ahora disparan menos balas por ráfaga a corta distancia, bajando la cantidad de balas de más 10 a entre 4 a 8 balas por ráfaga. Los tiempos entre estas se acortan a medida que el enemigo se acerca. Los rifles y rifles semiautomáticos ya no hacen disparos dobles a cortas distancias y los tiempos entre disparos se acortan a medida que el enemigo se acerca. También, cuando se controla en control directo la unidad que tiene un rifle, sus disparos son más precisos. Los rifles de batalla y los rifles de asalto, como la BAR, FG-42, AVT-40 y la STG-44, dicen que las ráfagas a corta distancia tienen menos balas y los tiempos entre ráfagas se acortan a medida que el enemigo se acerca. A larga distancia los disparos serán por balas individuales y no por ráfagas. Y como última categoría relevante hablaremos de las MGs, las cuales aumentan el tiempo levemente entre ráfagas de disparo a largas distancias, pero aumenta la cantidad de bala por ráfagas de aquellas MG de alta cadencia de disparo, como la clásica MG42. Las ráfagas a corta distancia tienen menos balas y el tiempo entre ráfagas se acorta a medida que el enemigo se acerca. Tácticamente, esto afecta directamente a cómo microgestionas a tus escuadras, ya que el daño por segundo recibido y causado a corta distancia por todo tipo de armas, pero por sobre todo las SMGs o SMGs, se ven disminuidos y por lo tanto la vida media de los soldados es alargada en este tipo de ambiente. Para aquellas personas que basan su estrategia fuertemente a base de escuadrones de soldados con SMG,
van a verse obligados a cambiar el acercamiento a su tipo de estrategia para poder abarcar otras diferentes formas para acabar con el enemigo rápidamente. Respecto al balance de unidades y doctrinas, vamos a comenzar con los nerfs. Primero que nada, el primer nerf corresponde a una unidad especial alemana, que es el Wurmframmen, el SDKFZ-251 de lanzacohetes, que aumentó su costo doctrinal de 105 a 110 puntos. Otro nerfeo lo presenta la artillería soviética, el BR-5 de 280 mm, el cual aumentó considerablemente su tiempo de recarga de 120 segundos a 150 segundos. Un nerfeo muy menor es el que sufrió la ametralladora finlandesa DS-39 VTK, la cual redujo la capacidad de su tambor de 250 a 200 balas. Respecto a los buffs, vamos a empezar con el cazacarro alemán Jagdpanther, el cual redujo su costo doctrinal de 100 a 95 puntos. También se presenta una reducción en el tiempo de recarga de la artillería coheteril, el Nebelwerfer 41 de 140 a 120 segundos, el BM-824 de 140 segundos a 120 segundos, el Panzerwerfer 42 de 180 segundos a 170 segundos, el 21 cm Nebelwerfer 42 de 220 segundos a 200 segundos. Reducción de tiempo de recarga en cañones de 100 mm soviéticos. La reducción variable está entre 1 segundo a 1,5 segundos. El Su-100 y el BM-100 se van a ver afectados según este bufeo. Otras mejoras notables es que al Panther se le ve mejorada su movilidad fuera de las carreteras y la velocidad de giro de chasis de este mismo tanque. Y hemos llegado al final de este video. Espero haber recopilado todos los datos importantes, principalmente para el área PvP de multiplayer. Espero que les haya gustado este resumen, y si tienen algún feedback que hacerme o alguna corrección, bienvenidas sean. Pónganlo en la caja de comentarios. Y nada, espero que les haya gustado mucho el video y sobre todo que les sirva de ayuda, de aprender todo lo que no quisieron aprender y todo lo que no quisieron leer. Aquí está explicado de una forma más didáctica. Así que eso, amigos, nos vemos, gente, y que tengan un muy bonito día.